Mira qué cosa más linda, más llena de gracia. Un beso para ti también, bebé. Ahí me detengo, miro alrededor y pienso, ¿Estoy en Río de Janeiro? Playa perfecta, gente sonriendo, chicas bronceadas con bikini pequeño, música sonando. Mira un pagode ahí al lado. Mira eso, mujer linda y atractiva jugando voleibol con el pie. Carajo, ellas juegan demasiado bien. Y jugando mejor que yo con la mano, ¿eh? Este es Brasil en modo comercial de turismo. Camino en medio de la multitud, llego al otro lado, meto la mano en el bolsillo, bolsillo ligero, ¿eh? ¿Dónde está mi cartera? Ahí entro en el Uber, hago la cosa más automática del mundo, abrir la ventana. El conductor se gira y dice seco, no abras esa mierda, es peligroso. En el momento me quedo paralizado. Espera, estoy en uno de los lugares más hermosos del planeta. ¿Y la primera advertencia de supervivencia es no dar oportunidad ni al viento? Fue ahí que me di cuenta. Río funciona en dos modos. Modo postal, sonrisa fácil, calor humano, energía increíble, gente hermosa y con traseros grandes por metro cuadrado. Modo supervivencia, atención constante, alerta encendido, mano en el bolsillo y un sentido arácnido que ni sabías que existía. ¿Y el carnaval? El carnaval es eso en modo turbo. Es como si fueras un cervatillo indefenso, pasando cerca de los leones, solo que arrojado dentro de una licuadora con multitud, alcohol, calor y caos. Y todavía hay gente que llama a esto una experiencia cultural, ¿eh? Bonito, demasiado. Inolvidable, con certeza. Ahora, si crees que es solo fiesta, no sabes nada, inocente. Solo estás desprevenido. Así que siéntate, porque ahora te voy a enseñar a sobrevivir al carnaval de calle de Río de Janeiro. 1. Copacabana y el choque inicial. Finalmente llego a Copacabana y me da ese choque inmediato. Ok, no era exagero. La curva de la playa parece cosa de película. Gente jugando voleibol con el pie. Así es, con el pie, hermano. Como si fuera estiramiento. Aquí lo llaman altiña. El mar allí, la arena clara, los edificios pegados, todo el mundo bronceado, riendo, viviendo, energía total de nadie trabaja aquí, solo tú mismo. Caminas 5, 10 minutos y listo, ya estás en Ipanema, dos de las playas más famosas del planeta, pegadas una a la otra, funcionando como un imán humano. Turista, local, vendedor, curioso, influencer, ladronzuelo, pasa todo el mundo. Es un escaparate, y el escaparate llama la atención, solo que hay un detalle curioso. Mientras mis ojos están relajados, mi cuerpo no entra en el ambiente. Empiezo a caminar y sin darme cuenta, ya tengo la mano en el bolsillo, la mochila pegada a la espalda y la cabeza girando como cámara de seguridad. ¿Te ha pasado? Ni siquiera sabes por qué, ¿verdad? Hazlo. No es miedo, es una lectura rápida del ambiente. Río es eso. Estás caminando dentro de una pintura perfecta, pero alguien puede estar analizando tu reloj, tu celular o ese segundo en que decidiste bajar la guardia. Te miran y piensan, ese tiene cara de tonto. Aquí la regla es simple y no está escrita en ningún cartel. No dejes nada descuidado. Nada, ¿eh? La distracción aquí no es ternura, es oportunidad. Y lo más curioso de todo, esto aquí es Río en un día absolutamente normal, sin bloco, sin disfraz, sin multitud borracha cantando junta. Brasil ya funciona eléctrico en marcha lenta, la ciudad ya late por sí sola. Entonces me detengo, miro ese paisaje absurdo y pienso, medio riendo, medio en serio, si esto es lo normal, imagina durante el carnaval. En el carnaval es fiesta con gasolina echada directamente al incendio. Y la pregunta queda en el aire, ¿viniste solo para admirar la postal o para divertirte en una prueba de supervivencia en la jungla urbana? 2. La regla número 1. En Río de Janeiro aprendí rápido la regla número 1, esa que nadie te explica en el aeropuerto. No es una sugerencia, es supervivencia. Aquí no traes nada que no puedas perder. ¿Reloj llamativo? Déjalo en casa. ¿Cadena? Solo si eres invisible o si te gusta tener marcas de uñas en el cuello. Cámara grande colgada, solo si quieres convertirte en historia en un grupo de WhatsApp. ¿Cartera llena? Ya separa el dinero para la terapia, ¿eh? Y no es paranoia mía, no, el ambiente te educa. Todo el tiempo alguien suelta un aviso en tono de consejo de tío experimentado. Guarda eso, aquí no, ve rápido. Y nadie dice eso para asustarte. Lo dicen porque ya han visto que sale mal. Fue ahí que entendí la riñonera, la bolsita de seguridad, el famoso bolsillo interno. Eso no es una moda fea de turista. Eso es armadura urbana, amigo. El celular y la tarjeta van en el bolsillo secreto, pegados al cuerpo, casi como si fueran mi órgano genital. De hecho, los pongo dentro de los calzoncillos. Queda un poco sudado, un poco asqueroso, solo que no queda muy oloroso, ¿eh? Porque en Río, especialmente en multitudes y áreas turísticas, el descuido dura 2 segundos y el agujero en el bolsillo dura meses.
Y ahora viene la parte que confunde a quienes romantizan todo. Muchos robos no vienen de villanos de película, no. Vienen de chicos jóvenes, niños incluso, entrenados para aprovechar distracciones. Playa llena, bloque lleno, gente borracha riendo, celular en alto. Es el escenario perfecto para que ese niño negrito se lleve tu cartera sin que te des cuenta. No lo ves. Solo lo sientes después cuando te das cuenta de que estás más ligero. Por eso la regla es simple y un poco cruel. Cuanto menos llevas, menos te preocupas. Y cuanto menos te preocupas, más disfrutas. Río no exige que seas paranoico, solo exige que no seas idiota y tonto. Entonces la pregunta real no es si Río es peligroso. La pregunta es, ¿prefieres disfrutar relajado o pasar todo el viaje tenso revisando el bolsillo cada 5 minutos? 3. Pre-carnaval, la prueba de supervivencia. Hasta ese momento todavía tenía esa idea clásica de turista principiante. Carnaval es llegar, entrar en el caos y listo. Error básico, mi amigo. El secreto de Río es que el carnaval no comienza el día del carnaval. Comienza antes, mucho antes, 2 semanas antes, la ciudad ya está calentando motores. Y cuando entro en mi primer bloque de pre-carnaval, me doy cuenta de inmediato. Miro a mi alrededor y pienso, medio riendo, medio preocupado. Espera, esto ya es una locura. ¿Te imaginas cuando sea el día oficial? Gente disfrazada a las 10 de la mañana, cerveza en mano como si fuera agua, música alta, calle cerrada, gente cantando cosas que no entiendo, pero finjo que entiendo, y nadie parece estar preparándose para nada. Ellos ya están preparados. La ventaja del pre es exactamente esa. Es más espontáneo, menos abrumador, menos millón de personas comprimidas en el mismo metro cuadrado. Se puede errar, se puede observar, se puede aprender la lógica del caos sin ser atropellado por él. Porque el carnaval tiene lógica, ¿sabes? Parece desorden, pero tiene patrón. Los blocos generalmente ocurren de viernes a domingo antes del día oficial. Después, amigo mío, se convierte en avalancha. La ciudad entra en modo de supervivencia festiva. Y si no quieres andar como una gallina sin cabeza preguntando dónde está pasando algo, existe el truco básico. Hay cuentas salvadoras en Instagram que publican agenda, horario, ubicación, todo. No necesitas saber sus nombres ahora. Solo necesitas saber que sin eso te pierdes. Y ahí entra otro detalle que cambia completamente la experiencia. Disfraz. No es una tontería, no es solo para la foto. El disfraz es camuflaje social. Sin disfraz, caminas por la calle sintiéndote como un alienígena confundido. Con disfraz, te conviertes en parte del escenario. Nadie te mira raro, nadie te juzga. Dejas de ser espectador y te conviertes en figurante del caos. El precarnaval es básicamente eso. El modo tutorial antes de que el juego comience de verdad. Es donde aprendes cómo moverte, cómo vestirte, cómo soltarte, antes de que Río apriete el botón del modo difícil. Y la pregunta es inevitable. ¿Prefieres aprender con calma o ser lanzado directamente en medio de la multitud sin ningún manual? 4. Cuando te conviertes en personaje, ahí llega la parte en la que crees que ya entendiste el espíritu de la cosa y Río va y te humilla con cariño. Me visto con la ropa más atrevida de mi vida. Miro al espejo y pienso, ok, ahora me pasé. Salgo a la calle medio tenso, medio orgulloso, con esa clásica sensación de que todo el mundo me está mirando. 5 segundos después de llegar al bloco, viene la verdad brutal. Estoy demasiado vestido, demasiado, completamente overdressed. Hay gente prácticamente pintada a mano. Hay purpurina en lugares donde ni siquiera sabía que el cuerpo aceptaba purpurina. Hay disfraces que son básicamente un acuerdo verbal con el clima. Confía que está valiendo. Y lo más loco es que, en lugar de juicio, sucede lo contrario. La ciudad se convierte en un pacto silencioso. Nadie juzga a nadie. Todo el mundo brillando, sudando, riendo, abrazándose como si fueran amigos de la infancia. Dejas de ser fulano y te conviertes en personaje. Allí no importa profesión, edad, estatus, nada. Importa solo si entraste en el juego. Y ahí viene la parte que toma al extranjero desprevenido. El carnaval no es tímido ni un poco. Si muestras la piel, prepárate. Los cariocas no hacen jueguitos psicológicos. Es atención directa, sonrisa fácil, acercamiento sin manual. Y no lo digo como crítica, es una observación de campo. La cosa se vuelve tan intensa que llega a ser absurda. Tan absurda que entra el aviso oficial. En pleno carnaval hay alerta de salud pública sobre enfermedades transmitidas por beso. Sí, beso. Es el gobierno básicamente diciendo, diviértete, aprovecha, vive la experiencia, pero por favor, modera con la lengua. Y te detienes en medio de la calle, cubierto de purpurina, sudado, riéndote de la situación y piensas, amigo, ¿en qué otro lugar del mundo esto tendría sentido? En el Carnaval de Río, no solo vas a una fiesta, te conviertes en un personaje colectivo. La pregunta no es si te vas a soltar.
La pregunta es, ¿vas a resistir o vas a aceptar el papel que la ciudad acaba de darte? 5. El bloco por dentro. Ahí entro de verdad en el bloco, y ocurre algo curioso. Ya no caminas, te empujan por detrás, la multitud se convierte en una marea viva, intentas avanzar, te empuja hacia un lado. Intentas salir, ella te jala de vuelta. Intentas buscar a tus amigos y listo, se acabó el contrato social. Cada uno fue absorbido por un pedazo diferente del caos. Es como esa rueda de hámster infinita. Caminas, caminas, caminas y sigues exactamente en el mismo lugar, solo que con otra música sonando. En este punto el bloco está hermoso, colorido, ruidoso, con la energía por las nubes, pero es exactamente ahí donde el otro lado entra en escena. Y no entra de forma caricaturesca, no, entra profesionalmente. En determinado momento dejo de filmar la fiesta y empiezo a observar el comportamiento. Los ojos no están en la banda. Están en las muñecas, en los bolsillos, en el cierre medio abierto, en el tipo distraído filmando story, en las gafas resbalando con sudor. No es paranoia, es lectura fría. Veo a los carteristas trabajando. No es sospecha vaga, es enfoque, es sincronización, es toque ligero, es distracción milimétricamente calculada. Y ahí entiendes por qué el bloque es el lugar donde más desaparecen cosas. Celular, gafas, cadena, cartera, dignidad momentánea, todo lo que no esté bien sujeto se convierte en estadística. En ese momento, mi comportamiento cambia automáticamente. Celular, 2 manos. Mochila, sale de la espalda y viene al pecho, como si fuera un bebé recién nacido. Nada queda suelto, nada queda colgando, nada queda. Ah, después lo veo. Sigues disfrutando, pero con el radar encendido. Y cuando la cosa empieza a ponerse demasiado densa, calle cerrada, Uber parado, tráfico convirtiéndose en estacionamiento, entra otra lección práctica que nadie te cuenta. A veces el metro salva tu vida emocional. Mientras el coche queda atrapado en el caos, el metro atraviesa la ciudad por debajo, rápido, directo, sin drama. No es glamuroso, pero te devuelve el control. El bloque por dentro es eso, lindo, vibrante, intenso y absolutamente indiferente si estás preparado o no. La pregunta que queda no es si el carnaval es peligroso. La pregunta es, ¿puedes disfrutar el auge de la fiesta sin convertirte en parte de la estadística que todos advierten, pero nadie cree que le va a pasar? 6. Río y la normalización del caos. En algún momento, en medio de todo ese ruido, mi cerebro hace un clic extraño y pienso, esto me recuerda a Bangkok, en serio, luces parpadeando por todos lados, sirenas mezcladas con música, gente cruzando donde no debería, improvisación constante, nada funciona bien y todo funciona al mismo tiempo. El río en carnaval tiene esa misma lógica caótica de Bangkok. No intenta organizarte, te atropella. Si resistes te cansas, si aceptas, fluye. Es agotador. No voy a romantizar. Sudas, caminas demasiado, te pierdes. Necesitas pensar todo el tiempo. No son vacaciones de resort, son vacaciones de supervivencia social, solo que ahí viene la parte peligrosa. Esto es adictivo, porque en medio del caos hay algo que Río hace como ningún otro lugar. Te engulle por completo. Dejas de pensar en la agenda, en los problemas, en los mensajes no respondidos. Solo existes ahora, allí, en el ruido, en el calor, en el exceso, y me encuentro en una contradicción deliciosa y un poco tonta al mismo tiempo. Estoy cansado, estoy estresado, estoy atento y estoy amando. Amando, porque hace tiempo que un lugar no me sacaba del modo automático de esta manera. El río no pide permiso, no pregunta si estás cómodo, solo te lanza la vida en la cara y dice, arréglatelas. Y es ahí donde entiendes por qué tanta gente vuelve. No por la comodidad, no por la seguridad, sino por la rara sensación de estar vivo para carajo. La pregunta que queda es simple y un poco incómoda. ¿Prefieres un lugar que te protege del caos o uno que te recuerda que todavía lo aguantas? 7. ¿Cuánto cuesta el carnaval? Después de algunos días de caos, viene la parte que duele más que un golpe en la entrepierna, la cuenta. Y aquí voy a ser muy honesto, charla directa de amigo. Río de Janeiro es una ciudad que puede ser bastante accesible, siempre que no sea carnaval. Fuera de temporada, se puede comer bien, dormir bien y vivir bien, sin vender un riñón. Ahora, en carnaval, la ciudad activa el modo Black Friday invertida. Todo sube, hotel sube, Uber sube, entrada sube, agua sube, tu presión sube. Y lo más gracioso es que nadie se queja. Todo el mundo paga sonriendo o llorando por dentro porque piensa, ah, es carnaval, ¿qué se le va a hacer? Me quedé en una habitación sencilla, nada de lujo, nada de vista cinematográfica. En otra época del año sería precio normal. En carnaval se convierte tranquilamente en $250 por noche, si lo dejaste para resolver a última hora. Y ahí viene el golpe emocional clásico, ese momento en que te das cuenta de que pagaste más en una única fiesta que en una noche entera de hospedaje. ¿Duele?
Duele, pero también enseña, porque el secreto de Río en carnaval no es gastar más, es gastar antes. Quien reserva hotel o Airbnb con meses de antelación cambia completamente el juego, el precio baja, las opciones aumentan, el estrés disminuye. Y ahora viene la parte que poca gente te cuenta porque no da para una foto bonita. Carnaval barato existe y es genial. El bloco de rúa es gratis, la comida de calle soluciona, la bebida en la calle cuesta poco. Un día entero de fiesta puede salir dentro de un presupuesto bastante razonable si no caes en la trampa del VIP, porque si Río te pone a prueba todo el tiempo, ¿quieres vivir la experiencia o demostrar que puedes pagar? Porque en el carnaval quien decide el tamaño de la factura no es la ciudad, eres tú. Y la pregunta que queda es simple, ¿prefieres contar una buena historia o pasar el resto del año pagando la factura de una noche que ni recuerdas bien? 8. El Sambódromo VIP. Ahí llega el momento en que Río dice, ¿te divertiste en la calle? Ahora siéntate que te voy a mostrar cómo funciona esto de verdad. Entro en el esquema del Sambódromo de la Marqués de Sapucaí y la primera sensación es extraña. Esto no es desorden, es organización de alto nivel. Check-in rápido, reconocimiento facial, fila avanzando, parada rápida de maquillaje, cabello, vestuario, barra libre funcionando como reloj suizo, buffet pareciendo bastidor de evento deportivo grande. Es literalmente Brasil en modo Fórmula 1. Todo cronometrado, todo ensayado, todo gigante. Tarda un poco en entenderse el asunto, entonces déjame traducirlo de la manera más simple. El Sambódromo es una pasarela gigantesca, como un corredor largo, con gradas de un lado, palcos del otro, y las escuelas de samba desfilando en el medio como si fuera la final de un campeonato. Y cuando te das cuenta de la escala, hay un silencio interno. Casi 100,000 personas allí dentro, cada escuela entrenando todo el año para ese momento. Fantasia que costó una fortuna, carroza que parece escenario de película, gente que trabajó meses, a veces todo el año por algunos minutos de desfile. Ahí se rompe completamente esa idea superficial de, es solo fiesta. No es solo fiesta, es cultura, es estatus, es trabajo duro, es toda una comunidad involucrada, es una competencia real, con puntuación, jurado, presión y consecuencia. Para mucha gente allí, eso no es un evento turístico, es el momento más importante del año. Y aquí entra la parte incómoda y honesta. Es caro, es exagerado, es lujo sobre un contraste social pesado. Yo sé eso, yo veo eso, y aún así no me arrepiento, porque cuando la primera escuela entra, el sonido golpea el pecho, el suelo tiembla, los colores explotan y entiendes el nivel de entrega. Te das cuenta de que no estás pagando solo por bebida o vista privilegiada. Estás pagando para ver a un país entero explicarse sin necesidad de decir una palabra. El Sambódromo no es bonito porque es caro porque no existe nada igual. Y la contradicción final es esa. Yo critico, yo cuestiono, yo creo que es exagerado, pero saldría de allí diciendo exactamente lo mismo. Caro, sí, pero no borraría esa experiencia ni aunque pudiera. 9. ¿Cómo no convertirse en estadística? Después de todo esto, llego a ese punto clásico del viaje, el momento en que te detienes y piensas, ok, ahora ya sé cómo funciona esto, entonces déjame pasarte el manual final, versión charla de bar, para que no aprendas de la manera más cara. Primero, llega antes. El precarnaval no es calentamiento, es tutorial. Es ahí donde entiendes el ritmo, el caos, la lógica invisible. Llegar solo el día oficial es como saltarse la fase de entrenamiento y quejarse de que el juego es difícil. Segundo, disfraz más bolsa de seguridad. No es estética, es estrategia. El disfraz te integra, la bolsa te protege. Menos estrés, más diversión. Tercero, no lleves nada de valor. Nada. El reloj bonito se queda en casa, la cadena se queda en casa, cualquier cosa que te haga revisar el bolsillo cada 2 minutos se queda en casa. Cuarto, la multitud no perdona distracción. Bolsillo secreto, celular firme, mano consciente. La que no existe se fue rapidito. Quinto, el metro gana al Uber cuando todo cierra. El coche se convierte en una prisión móvil. El metro se convierte en una salida inteligente. No es glamuroso, pero te devuelve el control. Sexto, y esta es subestimada, habla con extraños. En Río de Janeiro, la conversación abre camino, resuelve problemas, te introduce en la experiencia. El carioca habla, el carioca ayuda, el carioca avisa. Y por último, quizás la más importante de todas, si alguien en la calle te alerta, créelo. Aquí la advertencia no viene por paranoia, viene por experiencia acumulada. Río no quiere asustarte, solo no te da palmaditas en la cabeza. Y me quedo con esta frase martillando porque resume todo. Río es el lugar donde vives el mejor día de tu vida, con la sensación constante de que alguien está tratando de recordártelo de la manera equivocada. Si entiendes esto, el carnaval deja de ser un riesgo y se convierte en una historia para contar. Si llegaste hasta aquí, comenta. Río de Janeiro. Y no dejes de ver este video que está apareciendo en la pantalla para saber mucho, pero mucho más. Gracias, gente. Chao.